Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta charla de Afemedenar. El día de hoy estamos con manejo del paciente con hiperglicemia, que va a estar dada por el doctor Arnaldo Acosta. Él es médico endocrino, egresado de la ULA en el 2017, médico cirujano egresado de la Universidad Francisco de Miranda en el 2010. Y bueno, muy agradecido con usted, doctor, por prestarnos su tiempo desde la Junta Directiva, presidida por la doctora Indira Costa, vicepresidida por la doctora Mariana Rubio, mi persona, Miguel Mendoza. Le damos a todos la bienvenida. Adelante, doctor, y bueno, muchas gracias y bienvenido. Doctor, active el audio. Doctor Arnaldo, no te escucho. Arnaldo, tienes que activar el micrófono. Listo. Listo. Y creo que sacaste la diapositiva. Bien. Bueno, gracias Miguel. De verdad que no me había percatado que estaba en silencio. Avísame si se ve todo bien, la diapositiva, si se ve bien. No, la diapositiva no la estoy viendo. A ver, ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, Igual me, proseguimos. igual me hace un aviso de que favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé por qué. No sé por qué. No sé. No sé por qué sale eso. Ya ha salido en otras oportunidades y pues la verdad que mm, no supimos cómo ¿Tú quitarlo. también? Si quieres algo, detén la parte de compartir pantalla y te vuelvo a dar el hospedador para que la vuelvas a compartir, ¿te parece? Bueno, ya, háblame un poco más lento, Miguel, porque te escucho un poquito bajo. Ajá, dime qué es lo que hago ahora. Le das la opción dejar de compartir. A ver, Arriba vas a tener un botón rojo. un botón rojo, dejar de compartir, perfecto. Avísame si se escucha bien y se ve bien, Sí, se escucha y se ve bien. perfecto. Bueno, el resto de los chicos ve bien y escucha bien. Me avisas cualquier cosa, Miguel. Bien. Dale, dale. Eh, bueno, el propósito de esto, como me había comentado la doctora Mariana, eh, era que pudiésemos, digamos, hacer un mejor manejo de los pacientes diabéticos hospitalizados. O un manejo de la hiperglucemia, ¿bien? Porque hay pacientes que no son diabéticos, pero durante la hospitalización empiezan a presentar crisis de hiperglucemia y debutan. Entonces, bueno, muchos pacientes no tienen el antecedente, pero una vez que están hospitalizados, deben ser tratados como diabéticos, ¿bien? Bien, esto solo para mostrarles un poco un poco de historia con respecto a la diabetes. Eh, Estos científicos canadienses, Frederick Banting y Charles Best, ya cerca de los años 1920, 1921, marcaron pues un antes y después para los pacientes diabéticos y especialmente para el diabético tipo 1, ¿bien? Con el descubrimiento de la insulina. ¿Bien? El primer paciente tratado pues, fue Leonard Thompson,
un paciente de unos 15 años de edad que ingresa en múltiples ocasiones al Hospital Central de Toronto por una cetoacidosis o bueno, por múltiples hiperglucemias y viene con todo ese cuadro clínico que da la complicación de la diabetes mellitus, en este caso la cetoacidosis. Múltiples cetoacidosis diabética, múltiples hospitalizaciones por infecciones urinarias, respiratorias, etc. Y este chico, pues por suerte, vivió en la época en que estos científicos pudieron extraer o pudieron conseguir, pudieron descubrir la insulina y tratarlo. Sería el primer paciente diabético en la historia en ser tratado. Y bueno, por suerte este chico recuperó el peso, que no está mal porque es ganancia metabólica. Bien, más adelante les voy a mencionar por qué no está tan mal y qué es esto de ganancia metabólica. Y bueno, quizás no estaba tan feliz porque tenía que inyectarse muchas veces durante el día. Bien. Como objetivo de esta clase tenemos principalmente, principalmente tenemos conocer pues, los distintos tipos de diabetes mellitus y algo un poco de su fisiopatología, conocer, digamos, repasar sobre los criterios diagnósticos, bien, y sobre el manejo, que es, digamos, el principal propósito de esta clase. Acerca de la clasificación de diabetes, siempre conocemos dos grandes grupos, que es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, siempre escuchamos eso. Pero existen muchos otros tipos de diabetes, ¿bien? Hay diabetes posquirúrgica, para aquellos pacientes que han sido sometidos a una pancreatectomía total, sea cual sea la causa, generalmente desarrollan diabetes mellitus, posterior a ingesta de medicamentos, especialmente corticoides, pero también hay medicamentos asociados a la aparición de diabetes como hipolipemiantes, diuréticos tiacídicos, corticoides, antihipertensivos, entre otros. ¿Bien? Pero los más sonados son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Bien? Entonces, dentro del tipo 1 existen otros subtipos, como la tipo 1A, que es la conocida, ¿okay? Y la tipo 1B, como que ella es idiopática. ¿Bien? Cuando hablamos de la diabetes tipo 1, siempre mencionamos algo, siempre mencionamos los marcadores de inmunidad pancreática, que son aquellos autoanticuerpos que aparecen o que son los que se relacionan con la diabetes tipo 1. ¿Bien? Como son los ICA, que son los autoanticuerpos contra células de los islotes, los autoanticuerpos antiinsulina, los autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, que es el más importante, los autoanticuerpos contra la tirosinfosfatasa, y los autoanticuerpos contra el transportador de zinc, que es uno de los menos infrecuentes. Fíjense que el antigat es el que en mayor porcentaje aparece en los pacientes con diabetes tipo 1. Sí, Miguel, ¿me decías algo? No, pasa que como no tengo el host, no puedo silenciar. Entonces, hay algunos micrófonos abiertos. Perdón, ¿cómo? Que no puedo silenciar a los que se les abre el micrófono. Entonces hay algunos micrófonos abiertos. Pero tranquilo, continúa. Ok, puedo continuar. Me avisa si los chicos, porque les veo mucho, veo algunos que no tienen digamos, el micrófono activo, o sea, les sale como si tuviese, No, como si lo continúa, tuviesen continúa, desactivado. tranquilo. Bien, buenísimo. Entonces, básicamente el antigat es digamos, el anticuerpo que mayormente aparece en los pacientes con diabetes tipo 1. Bien, es por eso que a veces cuando la diabetes tipo 1 aparece en una edad ya casi adulto, suele confundirse con otro tipo de diabetes y es por eso que es necesario a veces eh, aquellos que quieran ponerle un apellido, pueden hacer las pruebas, este tipo de pruebas de los anticuerpos. ¿Bien?
Eh, Continuando con esta clasificación, la diabetes tipo 1, pues recuerden que el defecto es en la secreción. La diabetes tipo 2, generalmente es, eh, eh, el defecto es en el receptor de insulina. Bien, entonces, dentro de la diabetes tipo 2, debemos recordar, eh, en la diabetes tipo 2, debemos recordar que existen formas monogénicas y algunas formas poligénicas. Bien, dentro de las formas monogénicas, pues aquellas asociadas a la resistencia a insulina, ¿ok? Porque el problema es el receptor y no el defecto en la secreción. Entonces tenemos mutaciones en el receptor de la insulina, diabetes hipoatrófica, tenemos resistencia, algunos tipos de resistencia a insulina, algunas mutaciones de algunos genes que desfavorecen que este receptor se una a la insulina. ¿Bien? Y tenemos aquellas asociadas con un defecto en la secreción de la insulina, que puede ser debido a mutaciones en los genes de la insulina o de la proinsulina, ¿okay? Que sería la prohormona, o mutaciones de los genes mitocondriales. ¿Bien? Pero no vamos a entrar en tantos detalles sobre eso porque es bastante extenso, ¿okay? Solo para mencionarles algunas cosas. ¿Bien? Entonces, de estas que están asociadas a la secreción o al defecto en la secreción de insulina, están los famosos MOI. Hoy en día se conocen hasta 9 tipos de MOI, y dependiendo de dónde es el defecto en la secreción, en la síntesis de insulina, es que se considera si es una MOI 1, MOI 2, MOI 3, MOI 4, etc. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa MOI? Por su abreviatura en inglés, sería Maturity Onset Diabetes of the Young, ¿okay? Que sería como la diabetes del adulto, pero de inicio temprano o de inicio en la juventud. Bien. Algunos tipos de diabetes asociados a la resistencia insulínica tipo A, leprechaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall, son bastante infrecuentes estos tipos de síndromes, estos tipos de diabetes, ¿ok? Leprechaunismo, unas características clínicas bastante peculiares, ¿ok? El Rabson-Mendenhall con características de resistencia insulínica extremadamente marcadas, y defectos de línea media, las lipoatróficas como el Seib-Berardinelli o el Coverlin-Dunningham, que son síndromes extremadamente raros, extremadamente infrecuentes, ¿bien? Pero esto, digamos, corresponde un poco más a la parte de endocrinología pediátrica. Sin embargo, se los menciono los MODI porque muchos de estos pacientes, la mayoría, son pacientes adultos, ¿bien? Entonces el MODI pues, es un grupo genética y clínicamente heterogéneo de alteraciones que se caracterizan por diabetes mellitus, que generalmente no son cetógenas. Bien, estos pacientes normalmente no van a ver, en general no van a ver cuerpos cetónicos presentes. Bien, y es raro que hagan una cetoacidosis. Bien, es de herencia autosómica dominante, o sea que simplemente con uno de los padres afectados pues, puede transmitirse la enfermedad. El inicio es generalmente antes de los 25 años, ¿okay? Y pues se ve un defecto primario en la función de la célula pancreática. Tenemos la ADA y también el ADI, ¿okay? La ADA como la diabetes autoinmune latente del adulto, fue acuñado pues entonces para describir, perdón, al paciente con una forma lentamente progresiva de la diabetes mellitus, ¿ok? Pacientes que, digamos, de aquellos que eran considerados como diabetes tipo 2, un pequeño porcentaje presentaban anticuerpos positivos y generalmente eran el anti-GAT, ¿ok? Y bueno, otra de las características es la presentación tardía y menos agresiva. ¿Sí? Entonces, básicamente, generalmente después de los 35 años aparece esta LADA, o diabetes también 1.5, presencia de autoanticuerpos, especialmente el anti-GAT, el más prevalente, y que por lo general no necesita insulinoterapia cuando debuta en un principio, pero sí posteriormente. El ADI, algo muy parecido, pero a una edad bastante temprana y que se comporta un poco como diabetes tipo 1 y un poco como diabetes tipo 2. Un poco como diabetes tipo 1 porque es bastante temprana, o sea,
puede ser en chicos menos de 15 años, pero parecido a la diabetes tipo 2 porque a veces suele ser acompañada de un poco de obesidad y además de eso el deterioro es progresivo, el de las células beta, ¿okay? Pero que no está asociado con una resistencia insulínica. ¿Okay? Entonces tiene un poco de ambos, por eso se denomina efecto una diabetes tipo 1.5. ¿Okay? Vamos con los criterios diagnósticos. Bien, esto es una de las cosas más importantes porque siempre vemos pacientes hospitalizados cómo se catalogan como diabéticos cuando no lo son o como pacientes que no se catalogan cuando sí lo son. ¿Okay? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes, que es la principal autoridad y que por encima de esta sociedad no hay ninguna otra sociedad, porque recordemos que si la Asociación Americana de Diabetes dicta unos parámetros para alguna terapéutica, lo que sea que indique, no hay ninguna otra sociedad por encima de ella a la que nosotros debamos rendirles. ¿Bien? Entonces, no hay ni la sociedad argentina, ni la sociedad venezolana, ni la sociedad brasilera, ni ninguna otra sociedad. Entonces, lo que dice la sociedad, la Asociación Americana de Diabetes, a lo que ellos dicen, nosotros deberíamos decir amén. ¿Bien? Entonces, los criterios que ellos mencionan, y que lo vienen mencionando desde hace años, es que dos glicemias o dos glucemias en ayuna mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, después de un ayuno de mínimo de 8 horas, sé que muchos laboratorios aquí, quizás muchos médicos, y bueno, muchas instituciones siempre exigen que sean 10 horas, 12 horas, a veces hasta 14 horas, cosa que pienso que no es necesario. Solo con 8 horas basta. Al hacer una glucemia plasmática y con un resultado mayor a 126, debemos confirmar ese resultado. Si tenemos al menos dos resultados de glucemia mayor o igual a 126, consecutivos o no, por ejemplo, un paciente se hizo la prueba el lunes, luego se la hace el miércoles o el jueves, y los dos resultados dan 127, 130, ¿okay? Este paciente debe considerarse como diabetes mellitus, ¿okay? O, por eso dice o, una glucemia posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que es cuando el paciente se toma era el famoso Glicolab en Venezuela, y no sé si tiene el mismo nombre, no lo he visto porque tampoco lo he usado acá, pero es un frasco que tiene glucosa anídrica disuelta en agua, cerca de 75 gramos de glucosa, vienen cerca de 240 ml, ¿okay? Generalmente viene sabores de naranja o limón, pero lo menos que sabe es a naranja o limón, eso sabe horrible, se debe tomar bastante rápido y a las 2 horas se debe hacer una glucemia plasmática. Si esta glucemia plasmática, ojo, no he mencionado glucemia capilar. Con glucemia capilar no se hace diagnóstico. ¿Bien? Glucemia capilar solo sirve para hacer control en pacientes que estén hospitalizados o pacientes que estén en casa. ¿Bien? Entonces, una glucemia que esté por encima de 200 miligramos sobre decilitro, después de hacer esta prueba de tolerancia a la glucosa oral, ya basta con eso para poder definir o poder decir que este paciente es diabético. ¿Bien? O una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, esto, digamos, puede ser a cualquier hora, no hay problema, pero que esté estandarizado, que digamos, la forma de realizarlas esté bien estandarizada según, digamos, lo que menciona uno de los estudios que se realizó hace años, que era el DSCT, y si da el resultado más de 6.5, podemos hacer el diagnóstico de
de diabetes mellitus. Sin embargo, con el tema de la hemoglobina glicosilada no es tan fácil porque cuando se descubrió esto, se hizo sobre pacientes americanos, ¿sí? Entonces no está bien estandarizado para los latinos. Entonces, una hemoglobina glicosilada no sirve para nosotros hacer diagnóstico de diabetes. Probablemente nos ayude un poco y también nos ayude un poco, pero solo un poco, en el control, ¿ok? En el control metabólico. Pero, repito, no está bien estandarizado para los pacientes latinos, ¿bien? Y en pacientes por eso digo o en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, con una glucemia plasmática mayor de 200 a cualquier hora del día, pues ya esto basta para hacer el diagnóstico, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un poco hincapié en estos síntomas, ¿bien? Por eso les traigo acá, básicamente, los 4 síntomas, digamos, cardinales, no siempre los presentan, 4, a veces 1, a veces 2, a veces 3, pero en base a estos síntomas es que voy a tratar de explicar por qué es que estos pacientes presentan estos síntomas, ¿bien? Y además, en base a esto, lo vamos a corroborar con la paraclínica. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Voy a hablar un poco de fisiopatología. Un poco de fisiopatología. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente tenemos en el páncreas 2 células principales, las células alfa, productoras de glucagón, y las células beta, productoras de insulina, que son las que se encargan de regular la glucemia plasmática. Bien, el glucagón, como principal hormona contrarreguladora de la insulina, es lo que favorece la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis, por lo tanto favorece que haya más glucosa en el torrente sanguíneo, esto con propósito de que otros tejidos que usan como principal sustrato irreversible, como principal sustrato a la glucosa, como principal fuente de energía, llegue, ¿ok? Y la insulina también favoreciendo lo mismo, solo que regulando esos niveles en plan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La glucosa es usada por los principales tejidos, como grasa, músculo y además el cerebro. El cerebro usa la glucosa como principal fuente energética y como única fuente energética. Hay situaciones de sumo estrés o situaciones como cetoacidosis diabética en las que, digamos, el cerebro puede empezar a usar cuerpos cetónicos como fuente de energía, porque son situaciones en las que, digamos, de sumo estrés, donde los únicos sustratos no glucídicos que, digamos, por alguna razón el cerebro podría usarlo, sería en este caso los cuerpos cetónicos. Lo otro es que estaba recordando que en el cerebro hay una independencia para usar la glucosa. O sea, la glucosa entra a libre demanda, excepto el centro de la saciedad. El centro de la saciedad depende de la insulina para que la glucosa pueda ser usada. Entonces, esto es lo que explica cómo los pacientes, cuando desarrollan diabetes mellitus, presentan polifagia. Es porque su centro de la saciedad no, digamos, no llega ese estímulo de la saciedad porque la insulina, al no haber insulina, como el diabético tipo 1, o al existir una resistencia insulínica, la glucosa no entra a ese centro, a ese núcleo intromedial a nivel hipotalámico, y por lo tanto no da el aviso de saciedad. ¿Bien? Entonces es una de las cosas por las que puede explicar la polifagia. Los otros tejidos como grasa y músculos usan glucosa como principal sustrato energético, pero pueden usar otros sustratos como grasas o proteínas como sustratos en caso como sustrato energético en caso de que no haya glucosa o exista una marca resistencia insulínica. ¿Bien? En los casos de diabetes tipo 2, que es lo más frecuente que van a ver si están en el área de adultos, es que la insulina no actúe bien en la periferia por este defecto en los receptores y por lo tanto provoca niveles altos de glucosa. ¿Bien?
¿Qué es lo que ocurre entonces? Es que la insulina disminuye su acción, ¿ok? O lo que ocurre es que hay una disminución en la síntesis, como ocurre en el diabético tipo 1, y al provocar eso, hace que las hormonas contrainsulínicas o contrarreguladoras, como el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, aunque la hormona de crecimiento más la consideraríamos en los pacientes en etapa puberal, van a hacer que favorezcan el proceso de la gluconeogénesis y glucogenólisis y por lo tanto la hiperglucemia. Más o menos cómo ocurre el proceso. Normalmente la insulina llega al receptor de glucosa, en este caso hago como ejemplo a los GLUT4, que son en el tejido muscular. Estos se traslocan a la membrana y favorecen la entrada de glucosa. En caso de que no haya la insulina o que el receptor de insulina o sea un defecto, como en los tipo 2, o aquellas diabetes en los trastornos de receptor de insulina, con trastornos en el receptor de insulina, pues no va a entrar la glucosa porque no se va a expresar estos GLUT. Bien, se acumula la glucosa, provoca la hiperglucemia. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los tejidos, como el músculo, va a favorecerse la proteólisis, ¿ok? Gracias a las hormonas contrarreguladoras, y esto va a hacer que estos aminoácidos sean recaptados por el hígado para que favorezca el proceso de gluconeogénesis y posteriormente la glucogenólisis. Esto va a favorecer que haya más glucosa hacia el torrente sanguíneo y exista la hiperglucemia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel renal y qué es lo que explica más o menos porque estos pacientes empiezan a presentar la poliuria, que es uno de los primeros síntomas? ¿Okay? Normalmente el riñón puede filtrar 180 litros por día, de los cuales son filtrados cerca de 900 miligramos por litro de glucosa. Eso equivale a cerca de unos 162 gramos por día. ¿Bien? Y esto lo hace gracias a que dos contraportadores principales, predominantemente el tipo 2 a nivel del túbulo proximal renal, lo hace reabsorbiendo la glucosa y lo hace en un 100%. ¿Bien? Ahora bien, cuando la glucemia está suficientemente alta, ocurre que estos contraportadores se pueden saturar y no empiezan a trabajar de una manera adecuada, por lo tanto, no son capaces de reabsorber la glucosa, que era lo que normalmente hacían. Porque normalmente no se debe excretar glucosa por la orina, ¿okay? Es lo que hacen ellos, es de lo que se encargan ellos. Pero cuando ellos se saturan, entonces el contraportador sodio-glucosa tipo 2, que es el principal a nivel proximal, al verse saturado ya no es capaz de reabsorber el 100%. Esto hace que empiece a excretarse glucosa y la glucosa empieza a arrastrar agua y electrolitos con ella. Es lo que empieza a favorecer la poliuria, por lo tanto el paciente empieza a deshidratarse un poco, estimula los centros de la C en el área anterior hipotalámica, por lo tanto el paciente empieza a presentar polidipsia. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la explicación de la poliuria y la polidipsia. ¿Okay? Y la polifagia por el mecanismo del centro de la saciedad que les había mencionado. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? La glucosa, aquí tenemos el contraportador tratando de recaptar la glucosa, ¿okay? Pero hay un momento en que se eleva tanto los niveles de glucosa que ya no es capaz de reabsorberlo al 100%, es saturado este contraportador y por lo tanto se excreta la glucosa y con ella lleva electrolitos y agua. El paciente empieza a deshidratarse y se estimulan los centros de la sed. ¿Bien? Entonces, en la historia natural, o lo que lleva a estas complicaciones, es que además de las hormonas contrarreguladoras, en sumo estrés, en muchísimo estrés, en los pacientes hospitalizados, puede haber exceso de catecolaminas, que son las hormonas contrarreguladoras, o parte de las hormonas contrarreguladoras. Esto aunado a una disminución de la insulina, porque en la historia natural del diabético tipo 2
lleva siempre que haya una disminución de la síntesis de insulina provocado por la glucotoxicidad. O sea, tantos años las células beta pancreáticas expuestas a unos niveles de glucosa tan altos que desencadenan vías inflamatorias, entre eso las vías de las caspasas y vías apoptóticas, y hace que esas células beta pancreáticas vayan muriendo. Entonces, a medida que van pasando los años, cierto porcentaje de células beta pancreáticas fallecen, ya no son capaces de producir insulina o no son capaces de superar esa resistencia a nivel periférico. Y por lo tanto, esto sumado a este exceso de hormonas contrarreguladoras va a favorecer procesos como proteólisis y lipólisis. ¿Bien? Esto debido a que, como la glucosa no está siendo usada como principal fuente energética, el organismo inteligentemente necesita sustratos energéticos, necesita sintetizar energía. Entonces lo que hace es, necesito formar más glucosa a partir de ácidos grasos y glicerol, como ocurre en la lipólisis, que estas hormonas controladoras lo que provocan es la destrucción de estos triglicéridos, favorecen estas fuentes energéticas y a nivel proteico, a nivel de proteínas, también hace una proteólisis y lo que hace es favorecer más aminoácidos de corriente sanguínea. Entonces, entre pérdida de grasa y pérdida de proteínas es lo que explica cómo el diabético va perdiendo peso. Entonces, es una de las explicaciones de la pérdida de peso. No es tan fácil explicarlo, no es tan fácil, digamos, dilucidarlo. Entonces, básicamente estos ácidos grasos en el proceso de deterioro marcado, estos ácidos grasos van a llevar a la formación de cuerpos cetónicos, que en este caso no lo vamos a mencionar porque no vamos a hablar sobre la complicación aguda de la diabetes, o una de las complicaciones agudas, y el glicerol pues va a ser captado por el hígado para la formación de nueva glucosa. ¿Bien? A nivel hipotalámico, lo que le había mencionado, hay señales que provocan apetito y hay otras que frenan el apetito. Bueno, básicamente una de las que favorecen el apetito son el neuropéptido Y, la grelina, y las que no lo hacen, las que contrarrestan son insulina. Entonces, a nivel del núcleo ventromedial hipotalámico, que es donde se encuentra el centro de la saciedad, que es dependiente de insulina, a diferencia del resto de los tejidos, el resto de las células nerviosas que no dependen de insulina para usar glucosa. ¿Eh? Ahora bien, con respecto al manejo, que esta es la parte más importante, y posterior a esto, pues podemos conversar, pueden hacer algunas preguntas, y esto es lo que nos va a ayudar en la práctica del día a día. Bien, les traigo simplemente unos estudios solo para mencionar, ¿ok? Estudios emblemáticos en los últimos años en cuanto al manejo de diabetes. El estudio NICE-SUGAR, un control donde se hace un control intensivo de los pacientes hospitalizados, donde se demuestra que un control intensivo de los pacientes diabéticos hospitalizados con insulina, pues, trajo ciertas complicaciones. ¿Bien? Entre eso, una de las cosas más preocupantes fue la hipoglucemia, ¿bien? Pero también hubo otras complicaciones y ya alertaban de que ser tan severo en el tratamiento de la insulina, el tratamiento del paciente con insulina, pues traía complicaciones severas. Pero salen otro grupo de estudios, entre esos el DSCT en diabéticos tipo 1 y el UCAS-PDS en estudios en diabéticos tipo 2, donde el DSCT pues menciona que hay una disminución de los daños microvasculares en los pacientes diabéticos tipo 1 que son tratados con insulina de forma intensiva. ¿Okay? Lucas PDS lo hizo también, pero con diabéticos tipo 2, sin embargo, no fue solo con insulina, sino también con hipoglucemiantes, con dieta, y bueno, habían varios grupos. Entre esos habían ciertos sesgos, por lo que salen otros estudios a partir de ahí, como el EDIM, como estudios como el ACOR, y aunque estos dos estudios demostraron que la terapia intensiva
digamos, al tratamiento intensivo con insulina en los pacientes diabéticos disminuían los riesgos microvasculares, más no fue así con el macrovascular. Sale un estudio ACOR que contrarresta un poco y dice que el estudio la terapia intensiva más bien trae otro tipo de riesgo. Bien, el estudio RABIT es un estudio que, más allá de hablar de estas complicaciones y de la terapia intensiva o no, lo que hace es demostrar que el esquema de insulinoterapia basal bolus, del que voy a mencionarles más adelante, el esquema basal bolus pues, fue mucho mejor que el esquema deslizante, que fue un esquema que se usó por muchos años en muchos países. Sin embargo, en Venezuela creo que en algunas instituciones se siguió usando cuando salí. Y bueno, fue bastante bien demostrado en este estudio que el esquema deslizante no sirve, no se debe aplicar, es antifisiológico, ¿bien? Y era el famoso esquema que encontramos en los hospitales, cuando el médico de guardia estaba algo deprisa, algo apurado, y lo que hacía era, bueno, glucemias entre tanto y tanto de insulina. Entre tanto y tanto de insulina. Entonces, la enfermera cada vez que llegaba a ver el paciente tomaba glucemia capilar y colocaba insulina. A las 2 horas, a las 3 horas venía, tomaba la glucemia capilar y volvía a colocar insulina cristalina. Entonces, eso no estaba relacionado con el metabolismo basal y el metabolismo prandial. Bien, además de que se usaba insulina rápida, que es insulina para metabolismos prandiales, se usaba para el control metabólico basal, cosa que estaba bastante mal, ¿bien? Pero bueno, desde el 2007 que salió el estudio, RABI, ya se ha estandarizado bastante bien este esquema, pero ya hace unos cuantos años atrás se venía usando estos esquemas en ambos, en diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Bien? Entonces, el esquema de insulina, también tenemos el famoso esquema 70-30, un esquema de insulina que muchos de los endocrinólogos no estamos tan de acuerdo, ¿ok? Lo usan mucho eh, algunas especialidades que también manejan pacientes diabéticos, pero realmente es antifisiológico, digamos, no se relaciona o digamos no controla bien lo que es el metabolismo basal y prandial. ¿Bien? Entonces lo que hace es combinar un pequeño porcentaje de insulina lenta con insulina rápida y lo usan 2 o a veces hasta 3 veces al día. Cosa que una insulina de acción intermedia o de acción larga debe ser usada, si es de acción intermedia, 2 veces al día, y si es de acción larga, una sola vez al día. Muchas veces vamos a encontrar, a veces aquí en algunas instituciones usan insulina NPH, digamos de una acción intermedia, la usan hasta 3 veces al día, cosa que no se debería hacer porque la acción de esta insulina NPH es hasta 12 horas. Entonces, tú debes colocarla 2 veces por día. O vemos, por ejemplo, una baja dosis de insulina de Gludec o de insulina Lantus, que son de acción prolongada, vemos usarla más de una vez al día cuando se debe usar una sola vez al día. ¿Bien? Entonces, básicamente, el basal bolo, lo que debemos hacer es que, ¿cuál es el fundamento? Es que debemos usar un 50% de insulina basal, ya sea de acciones intermedias, que ya la vamos a ver, o de acciones prolongadas. ¿Bien? Y un 50% en insulina preprandial para encargarnos del metabolismo precomidas. ¿Ok? Entonces, básicamente puse esa X porque no les voy a recomendar el esquema de insulina 70-30, más bien les recomiendo el basal bolus. ¿Bien? Este es el esquema, el famoso esquema deslizante, pero hoy en día se recomienda algo parecido al esquema deslizante, pero en precomidas. Es de acuerdo a cómo estén las glucemias precomidas. Y no está mal. Si tenemos un paciente recibiendo el esquema basal bolus, ¿qué es lo que quiere decir? Usamos el 50% de insulina basal, ¿okay? Ya sea insulina de pH, Levanil, de Gludec o Lantus, que es la famosa glargina. Lo vamos a usar como insulina de acción basal
cuando estemos usando la insulina de acción rápida precomida, es bueno en un inicio, si no conocemos muy bien al paciente, no conocemos qué glucemia está manejando, es bueno tomar glucemias capilares precomidas y ver cuánto está manejando de glucemia y empezar, de acuerdo a esos valores, empezar con una dosis de insulina rápida o insulina cristalina. Solo en esos casos podemos usarlo y lo hacemos más que todo en los diabéticos tipo 1, de nuevo, en los pacientes pediátricos. Bien, entonces la insulina basal lo que hace es suprimir la producción hepática de glucosa entre comidas y nocturno. ¿Ok? Normalmente lo hacemos, la insulina basal debe corresponder al 50% de la dosis diaria. Generalmente lo que hacemos es, si el paciente, lo que hacemos es, si el paciente es nuevo, si se está diagnosticando recién de diabetes y queremos empezarle con insulina porque el paciente es diabético tipo 1 o porque el paciente es diabético tipo 2, pero no le fue nada bien con los hipoglucemiantes orales, era un paciente que tenía 2 o 3 hipoglucemiantes orales y no alcanzaba la meta glucémica, o el paciente, pues, digamos, varios años de diabetes tipo 2 muy mal controlado, y el paciente, por alguna razón, ya necesita insulina, entonces uno lo que hace es que, de acuerdo a la edad también, calcula entre 0.4 y 0.5 unidades por kilo día. ¿Okay? Entonces, la mitad debe ser distribuida en la insulina basal y la otra mitad en insulina prandial. ¿Okay? Entonces, si un paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos, eso debe corresponder cerca a 35 unidades. ¿Okay? Si lo sacamos a 0.5, entonces, esas 35 unidades tampoco es que vamos a ser tan exactos. Podemos usar 30 o redondear 34. Entonces, ponemos 17 y 17 unidades. O sea, usaríamos 17 unidades para insulina basal, como glargina o degludec, o si vamos a usar Levemir o si vamos a usar NPH, la fraccionamos. ¿Ok? Usaríamos 17 en 24 horas. Y la insulina rápida o cristalina serían 17 unidades, podríamos usar 5, 5 y 5, usaremos 15 y quizás en el almuerzo usamos un poco más porque el almuerzo tiene generalmente una mayor cantidad de carbohidratos. Pudiésemos usar 5 unidades de rápida o estos análogos de acción rápidos, pre-desayuno y pre-cena, y el almuerzo 7 unidades. ¿Bien? Entonces, bueno, la insulina prandial, la de acción corta, un efecto inmediato, ¿ok? Generalmente a los 30 minutos ya tenemos el efecto, ¿ok? Entonces, les hablo un poco de la insulina humana, la insulina NPH y la insulina rápida o cristalina, que son las que mayormente se usan en los centros hospitalarios acá, ¿ok? Tiene varios nombres comerciales, no recomiendo las premezclas, solo se las menciono, ¿ok? Pero bueno, es para que sepan con qué nombre y cómo las podemos conseguir bien. Entonces, fíjense, esto es un pequeño esquema del inicio de acción, el pico, ¿ok? O sea, el efecto máximo y la duración de la acción. Estos son los análogos de insulina rápida como Listro, Aspar y Gluticina, ¿okay? Distintos nombres comerciales. Casi todas tienen los mismos nombres que tenemos en Venezuela. ¿Okay? El inicio de la acción son entre 5 y 15 minutos. ¿Okay? Después de aplicarla, recuerden que todo esto es de manera subcutánea. ¿Okay? Tiene un pico de acción a las 2 horas generalmente. Y tiene una duración cerca de 3 a 5, en promedio 4 horas. ¿Okay? La insulina regular o la insulina rápida actúa un poco más tarde, tiene un efecto máximo un poco más tarde, cerca de las 4 horas, y tiene una duración cerca de 6 a 8 horas. ¿Okay? Entonces, cuando usábamos el esquema de insulina deslizante, que era cada 6, o algunos incluso ponían medir glucemia cada 4 horas y corregirse un esquema. Eso era catastrófico, ¿bien? Porque si vemos que la regular tiene una duración de 6 a 8 horas, ahí como mínimo, imagínense tomar glucemia cada 4 horas y ir colocándole
insulina cada 4 horas, cuando esta insulina duraba mínimo 6 a 8 horas. Entonces, por eso es que veíamos muchos pacientes muy mal controlados por el esquema. ¿Bien? Dentro de la intermedia está la NPH, ¿ok? Que tiene una acción en promedio en 2 horas después de aplicarla, un pico máximo en 6 horas en promedio, y una duración entre 13 y 18, aproximadamente unas 15 horas puede durar. Pero lo mejor, lo ideal, es que, digamos, hasta las 12 horas está actuando bien. Por eso es que esta NPH debe colocarse cada 12 horas. ¿Ok? La de acción prolongada está la glargina, que es la famosa Lantus, ¿okay? Un efecto que en este caso hay un error acá, el efecto es a las 2 horas, no tiene un pico, o sea, es más estable, y puede durar un poco más de 24 horas, pero generalmente se aplica una vez al día. ¿Okay? La de Temir no debería estar acá, porque la de Temir se parece mucho a la NPH, ¿okay? Solo que tiene un poco más de duración, y ella también actúa a las 2 horas, ¿okay? Muy parecida a la NPH, lo que pasa es que no tiene el pico, es más estable, ¿bien? Y debe aplicarse por lo menos una o 2 veces al día, ¿bien? Lo bueno de la Levemir es que no produce esas famosas hipoglucemias nocturnas que puede hacer la NPH, ¿bien? Entonces nos produce un pequeño efecto que sería el efecto somoide, ¿bien? Porque amanecen estos pacientes con hiperglucemia como respuesta a esa hipoglucemia nocturna, ¿bien? ¿Qué factores dificultan la insulinización en nuestros pacientes? Bueno, el horario de comidas. En Venezuela pasaba que los pacientes almorzaban, cenaban a las 4 de la tarde. A veces aquí fluctúa un poco la hora de la cena, a veces es temprano en algunos hospitales. Y bueno, a veces también es muy tarde digamos, en sus casas. ¿Okay? Hay pacientes que me dicen que cenan a las 11, 11:30 de la noche. ¿Bien? Entonces eso puede dificultar un poco el control metabólico. ¿Bien? La alimentación, bien, vemos que en Latinoamérica, digamos que son pocos los países que tienen una alimentación bastante balanceada, desayuno, almuerzo y cena idóneo. Y bueno, podemos ver en algunos países donde la cena es algo grande y el desayuno a veces es escaso o nulo. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que dificultan también el control metabólico y la insulinización de los pacientes. La calidad y las porciones de la comida, lo que veníamos mencionando, el apetito del paciente, bueno, hay que individualizarlo, ver qué otras comorbilidades tiene, la cantidad de calorías, bien, la realización de estudios diagnósticos sin horarios o hechos a la hora de la comida, bien, el traslado anticipado o tardío al pabellón, entre otras cosas. La indicación de la bomba de insulina para aquellos pacientes que estén hospitalizados y siempre dicen, bueno, hay que empezarle con una infusión de insulina, se deben tener ciertos criterios, paciente con una glucemia que esté más de 180, pero de una forma mantenida, ¿okay? Pacientes con variabilidad glucémica que no esté controlable, pacientes que se inicie con esteroides, vasopresores, medicamentos hiperglicemiantes, pero que estén a dosis altas y que ya se empiece a ver valores de glucemia bastante fuera de meta, entonces estos pacientes pueden considerarse la bomba de insulina. ¿Bien? Pacientes que estén descompensados, pacientes que tengan una cetocidosis y un estado hiperosmolar, lógicamente va a recibir una infusión de insulina. Pacientes en perioperatorio de cirugía mayor van a recibir una infusión de insulina a la par de una infusión de glucosa. ¿Bien? Entonces, básicamente son los pacientes que requieren bomba de insulina. ¿Cómo prepararla? Pues pueden preparar en la infusión que ustedes quieran. Normalmente una recomendación puede ser mantener un equivalente de un cc de cloruro de sodio con un cc de insulina cristalina, insulina rápida. El control, la meta debe ser entre 140 y 180, en promedio 160. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos en estos pacientes es que debe bajarse, debe tenerse sumo control con la infusión, dependiendo de estos
estos resultados de glucemia que si el paciente está en una terapia intensiva o está siendo operado, el control de glucemia debe ser por lo menos oral o cada 2 horas. ¿Bien? Y si es una cetoacidosis diabética, pues es distinto. En ese caso ya sería otro tema que discutir. ¿Bien? Y bueno, en casos de que tengamos tendencia a hipoglucemia, yo a veces recomiendo un umbral de 100 para aquellos pacientes que venían manejando previo a la hospitalización, una glucemia bastante alta. Menor de 80 si el paciente estaba regularmente controlado, pero ingresa a la sala de emergencia por otro cuadro que no está relacionado con diabetes, una infección respiratoria, una infección urinaria, etc. Bien, entre otros. Bien, debemos recordar la hiperglucemia, que como les había mencionado, hay cosas que pueden provocar diabetes, hay situaciones que pueden provocar diabetes, entre eso es el uso de esteroides y vemos cómo se usa en las hospitalizaciones la dosis de esteroides de forma no controlada. Bien, uno de los mecanismos es que provoca resistencia insulínica, inhabilitación de glucosa y favorece la gluconeogénesis y glucogenólisis. Bien. Esto también provoca un déficit de secreción de insulina y bueno, esto desencadena también cascadas inflamatorias. También pues, está relacionado con el mayor incremento de hiperglucemia postprandial, una elevación de glucemia en ayunas leve a moderada, que se relaciona mucho con el uso de esteroides, aumento de resistencia insulínica y bueno. Antes de iniciar entonces el tratamiento con insulina, pues debemos valorar 3 aspectos fundamentales. Uno es la situación del paciente, si es crítica o no. Si el paciente tiene diabetes mellitus, qué tipo de diabetes, qué tratamiento recibe y la hemoglobina glicosilada. Pero repito, la hemoglobina glicosilada no nos ayuda mucho, no nos ayudaría en control para pacientes diabéticos conocidos, pero no para hacer diagnóstico. ¿Bien? Aunque a nivel internacional se considera como digamos, un criterio diagnóstico. Tipo de corticoides, dosis, día, frecuencia de administración, eso también nos puede ayudar, ¿okay? Al momento de manejar a los pacientes con hiperglucemia. Diagnóstico y reconocimiento de hiperglucemia y diabetes con el paciente hospitalizado. Al momento, digamos, lo que recomienda el doctor Guillermo Pierres y Ariel Sismo, que son las autoridades en la diabetes en el mundial, ellos recomiendan pues, interrogar a todos los pacientes, ver si hay alguna historia de diabetes o glucemias alteradas. Si el paciente tiene historia o no tiene historia, dependiendo de eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Si el paciente pues, no tiene historia de diabetes y su glucemia está por debajo de 140, simplemente debemos monitorizarlo. Si el paciente no tiene historia, pero la glucemia en ayunas está por encima de 140, pues este paciente es sospechoso, ¿bien? Pero no podemos considerarlo diabético, ¿bien? Y si el paciente tiene historia de diabetes, lógicamente debemos empezar el control con la insulina muy parecido a lo que venimos manejando en casa. Probablemente tengamos que aumentar la dosis en la mayoría de los casos porque ya viene con un estrés, ¿bien? La terapia de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2. Debemos generalmente descontinuar los antidiabéticos orales al momento del ingreso. Se asocian con muchas cosas. Bien, uno es, se usa mucho sulfanilureas en pacientes diabéticos de larga data con daño renal y más de 60, 65 años. En esos pacientes pues debe tenerse mucho cuidado. Se usa mucha metformina también en pacientes hospitalizados. Recordemos que la metformina tiene, aunque es pequeña la probabilidad, pero la tiene, la pequeña probabilidad, el pequeño efecto adverso en pacientes hospitalizados de una acidosis láctea. Es por eso que todos los pacientes diabéticos tipo 2 durante la hospitalización deben recibir... Naldo, disculpa, disculpa, tienes que hablar un poco más alto porque como que se le baja el volumen a tu lacto o algo así. Ok, perfecto. Dale, ahí está bien.
Sí, sí, un poco más alto, porque aparte hay un micrófono abierto que hace como movimientos de mano. Si puedes, ¿Ok? apágalo. Que es el micrófono de Eudimar. Arriba, en el panel, donde dice participante, le das Lo silenciar a desactivo, todo. lo desactivo, ok, Dale, listo, gracias. ahí desactivé bien. Entonces, bueno, todo paciente diabético, diabético tipo 2, que ingresa a una emergencia, el paciente debe recibir sí o sí insulina, ¿bien? No debe recibir hipoglucemiantes orales, ¿ok? Se deben quitar todos los hipoglucemiantes orales que tenga, ¿bien? Y más si tienen algún grado de daño en la función renal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación por estos grandes líderes mundiales en la diabetes? Es que todo paciente diabético que inicia una sala mantenga la dosis similar a la que ya venía recibiendo si recibía insulina, y el que no recibía insulina, sino que recibía hipoglucemiantes orales, o que recibía este esquema mixto de hipoglucemiantes orales con insulina, que eso suele verse también, estos pacientes, la recomendación es iniciar con una dosis entre 0,3 y 0,5, ¿ok? Unidades por kilogramo día, ¿ok? Entonces, dan una recomendación, una advertencia, usar dosis más bajas en pacientes con enfermedad renal crónica de ancianos, por este temor de hipoglucemia, ¿sí? La terapia de insulina previa, bueno, ellos dan una recomendación, reducir la insulina que el paciente usa. Sin embargo, en la práctica clínica lo que solemos ver es que lleguen muy hiperglucémicos. Por lo tanto, tendemos a aumentar. ¿Okay? El horario de insulina subcutánea consiste en las dosis basal o intermedia en combinación con insulina rápida o prandial, que es, perdón, rápida prandial, que es el esquema basal. Bien, entonces, ¿qué hizo el estudio Rabin? Que fue por el doctor Ariel Sigman y Miguel Gutiérrez, demostraron básicamente que el esquema deslizante no funciona porque no era lo más fisiológico. El basalbolón obtenía mejores valores de glucemia como meta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el paciente con diabetes tipo 2 con una glucemia mayor de 140, que está con más de 140 en ayuno? ¿Ok? Bien, cuando usamos el esquema basal bolo, la recomendación es usar una insulina basal, en este caso, como les mencioné, de Temir o Levenir, insulina Lantus, ¿okay? O Larguina, Lantus el comercial, perdón, el Degludec, ¿okay? Son insulinas que, o la NPH en este caso, son insulinas que se pueden usar para metabolismo basal. Y la insulina rápida, y de insulina basal, la recomendación es iniciar con 0,2 a 0,25. Generalmente, para hacerlo práctico, yo recomiendo que si vamos a iniciar solo con insulina basal, es una dosis de la insulina que existe en el hospital, que en este caso la NPH, 0,2 unidades por kilogramo día. ¿Okay? Si queremos agregarle una insulina prandial, porque el paciente está comiendo bien, entonces podemos agregar la insulina rápida a 0,2 a 0,3, ¿ok? O hasta 0,4 unidades por kilo día. Pero para hacerlo fácil, es como se los había mencionado láminas atrás, 0,5 días, ¿ok? De los cuales 0,5 por kilogramos día, de los cuales la mitad va a ser para la insulina basal y la otra mitad para la insulina prandial. ¿Bien? Eh, las recomendaciones para el manejo del paciente diabético hospitalizado. Una vez que el paciente está hospitalizado y no está en terapia intensiva, debe usarse insulina subcutánea, ¿ok? Eh, y no endovenosa porque, bueno, no es un paciente crítico, ¿bien? Y debemos quitarle los hipoglucemiantes orales, ¿bien? Las metas glucémicas, según las grandes organizaciones, entre estas incluye también la Asociación Americana de Diabetes, pacientes en terapia intensiva deben tener una glucemia menor de 180, ¿ok?
siempre menor de 180, pero no menor de 110, ¿bien? O no menor de 100. Siempre hay que individualizar al paciente, ¿bien? Si un paciente venía manejando antes de la hospitalización en terapia intensiva una glucemia bastante controlada, entonces puede permitirse que su meta inferior sea 100, ¿bien? Sin problema. ¿Okay? Pacientes que están fuera de terapia intensiva, o sea, que no son críticos, la glucemia en ayunas debe ser menos de 140, ¿ok? Y una glucemia a cualquier hora del día menos de 180. ¿Bien? Entonces, estos son básicamente las metas que hoy en día se recomiendan, ¿ok? A nivel internacional. Recuerden que los pacientes en terapia intensiva generalmente si están intubados, bajo sedación, pseudoanalgesia, etcétera, estos pacientes van a recibir una infusión de insulina a la par de una infusión de glucosa o alimentación enteral o alimentación parenteral. ¿Okay? Por lo tanto, y a veces son pacientes sépticos, a veces tienen una condición de hipoperfusión y no se recomienda insulina subcutánea. Siempre van a recibir un esquema de insulina, una insulina en infusión, y esta debe ser lo más parecido a la síntesis de insulina pancreática. ¿Bien? Entonces, ¿qué se concluye? Hay evidencia que la hiperglucemia intrahospitalaria pues, se asocia a peores desenlaces, que fueron los estudios que les mencioné. La intervención temprana intensiva con insulina resulta ser el mejor tratamiento hasta que salió el estudio ACORD, que demostró que la forma intensiva de insulina en los pacientes diabéticos hospitalizados no traía tantos beneficios, más bien trajo complicaciones, digamos, no tanto, pero sí tuvo algunas complicaciones macrovasculares. ¿Bien? Pacientes críticos, recuerden que la glucemia debe ser entre 140 y 180, en promedio 160 a cualquier hora del día. Bien, y bueno, en estos casos, si el paciente estaba recibiendo insulina y ha mantenido esos valores de glucemia, lógicamente no coloquemos insulina. Bien, pero si ya empieza a superar esas metas, lógicamente empecemos con insulina. Bien, insulina intravenosa. Pacientes no críticos, lo que se recomienda es una glucemia en ayunas menor de 140 y a cualquier hora del día menor de 180. ¿Bien? Pacientes con elevado riesgo de hipoglucemia, el objetivo control debe ser menos estricto. Por ejemplo, aquellos pacientes renales, recuerden que el 50% de la insulina se metaboliza a nivel renal y el otro 50% a nivel hepático. Entonces, pacientes con un daño renal, una insuficiencia renal crónica o aquellos que están en hemodiálisis, lógicamente no les va a metabolizar el 50% de insulina y esta va a recircular. Por lo tanto, los pacientes que generalmente acuden con hipoglucemia son pacientes ancianos, que ya tienen un déficit renal, o aquellos que están en hemodiálisis, y de paso los tienen en alguna consulta por ahí recibiendo hipoglucemiantes o dosis altas de insulina. Entonces, con ellos hay que tener bastante cuidado porque son los que tienen mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? Así que bueno, ahora pueden plantear sus preguntas y bueno, con gusto podemos conversar. Mira, qué bueno, Arnaldo. Excelente presentación, de verdad que te felicito. Muchas gracias por tu disposición y bueno, sin hacer alocución a generar divergencias o problemáticas, eh, realmente estos son los esquemas, ¿verdad?, que se recomendaban desde la Sociedad de Medicina Interna en Venezuela, y que, por ejemplo, la Francisco de Miranda hace mucho énfasis, o por lo menos nosotros, cuando estuvimos en Medicina Interna, tuvimos como que un apartado especial solamente para diabetes y el tratamiento, tanto con hipoglicemiantes orales como con insulina como medio de campaña para evitar o para mejorar que si
muchos más médicos generales conocemos la correcta utilización de los medicamentos, tanto hipoglucemiantes orales y su correcta elección con criterios como de terapias con insulina, en un futuro esa información va a llegar a más personas o a más pacientes, se van a ir educando estos pacientes en la utilización correcta del medicamento y obviamente vamos a disminuir a futuro todas las complicaciones micro y macrovasculares que hoy en Venezuela están desbordadas. Todos tenemos en nuestras familias pacientes que ya tienen una amputación de hallux, posteriormente de tobillo, posteriormente infracondilia y así sucesivamente, y quedan sordos, ciegos, mudos y paralíticos, pero vivos y con la glicemia en 300. Claro, sí, Entonces, eso bueno, bastante es interesante. Por acá tenemos lo siguiente, mira, la doctora Indira te manda saludos y agradecimientos. Luego dice el doctor Hernán, excelente, otro día podemos hablar de estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética, por supuesto. Eh, por acá preguntan, cuando habla de insulina de corrección, ¿es la rápida? Sí, correcto, buena pregunta. Aquí nosotros solíamos decir en Venezuela insulina cristalina. Eso, bueno, eh, digamos por el aspecto que tiene, cristal, ¿no? Le decíamos así. Aquí se dice insulina rápida. También es correcto. De hecho, es a veces quizás más práctico decir insulina rápida porque la vas a encontrar como R, con una R grande, y la NPH con una N grande, ¿bien? En las cajitas, en los frascos también. Y bueno, ves que la NPH es lechosa y la rápida es cristalina. ¿Ok? Claro, Y sí, la respuesta es que sí, la correctiva es la rápida. Bien, ojo con eso porque a veces eh, pretenden corregir glucemias preprandiales con insulinas basales. Bien, recordemos que las insulinas basales son lógicamente para metabolismo basal. ¿Ok? Y las insulinas prandiales, como las rápidas, o los análogos, que creo que los mencioné, no sé si los mencioné, Lipro, Aspar, son insulinas de acción rápida, son precomidas, son prandiales. Como actúan rápido, son insulinas que deben colocarse, por ejemplo, las de acción ultra rápida, como Lipro y Aspar o Glulicina, deben colocarse al menos 15 minutos antes de la comida. ¿Okay? Todo esto estamos hablando de insulinas subcutáneas, o sea, de administración subcutánea. Y la rápida, la insulina rápida, la cristalina, debe aplicarse por lo menos 30 minutos antes porque tarda un poco más. Entonces, antes de cada comida, si el paciente está en glucemia fuera de meta, vamos a usar una de estas insulinas correctivas, ¿bien? Y no insulinas de acción basal para corregir, porque no se corrige con insulinas de acción basal, ¿bien? bien. Luego tenemos otra pregunta, dice, ¿podría orientar el manejo en pacientes intermedios de COVID que hacen hiperglucemias en repetidas ocasiones, incluso en los que no poseen antecedentes de diabetes mellitus debido al uso de corticosteroides? Bien, es muy buena pregunta. Actualmente, los consensos aprueban una dosis baja o una dosis regular, una dosis intermedia de esteroides. Eh, no sé específicamente por qué recomiendan dexametasona y no hidrocortisona, no betametasona, no deflazacor, no metilprednisolona, no el resto de los esteroides. Cuando simplemente se usan dosis equivalentes y se saca la misma dosis. Pero bueno, en fin, el tema es que la dosis que recomiendan los consensos hoy en día en el tratamiento del COVID es una dosis cerca de 6 miligramos de dexametasona por día. Entonces, esa dosis, a menos que la estemos usando por largos periodos de tiempo, sí vamos a empezar a ver hiperglucemia. ¿Ok? O sea, una hiperglucemia importante.
¿ok? Porque hay veces que el paciente puede ser no diabético y estar recibiendo una dosis de dexametasona según lo recomendado de los consensos, que es la de 6 miligramos por día, y el paciente tiene 140, 150 en todo el día. Entonces, esos pacientes no me preocupan. Ahora bien, si se está usando una dosis más alta de esteroides, pasado 48 a 72 horas, el paciente va a presentar hiperglucemia. Eso, si el paciente ya tenía un riesgo de diabetes, o sea, hablando de casos de pacientes que no son diabéticos como antecedentes. Si el paciente no tenía el antecedente de diabetes y empieza a recibir una dosis más alta de esteroides, de lo que está recomendando estos grandes consensos en el manejo del COVID, que por cierto es experimental, porque no tenemos ningún antecedente que diga que esa dosis trae beneficio o no. ¿Okay? O sea, todo lo que se está haciendo hoy en día con el COVID es experimental. Entonces, yo diría, ¿por qué no usar una dosis de 18 miligramos de dexametasona? Y controlamos con insulina. Pero bueno, no hay suficiente evidencia para poder decir que una dosis u otra es mejor. Entonces, si Y el claro, paciente no aparte es es otro diabético, campo, pasamos de la sí, práctica a la experimentación. Y bueno, y como tú lo sabes mejor que nosotros, nos metemos aparte con el metabolismo de los azúcares y de la insulina, con el suprarrenal y etcétera. Entonces, sí, delicado. eso también. Eso ni hablar de los casos de insuficiencia adrenal que se están viendo hoy en día por las altas indicaciones, la alta cantidad de indicaciones de esteroides. Pero bueno, hacer los diagnósticos de insuficiencia adrenales secundaria tiene que tener un endocrinólogo ahí que sepa de esa enfermedad para poder hacer el diagnóstico. Entonces, créeme que se están viendo muchos casos de insuficiencia adrenal y no los estamos diagnosticando. Volviendo al punto, realmente yo lo que digo es que todo paciente que reciba una dosis de esteroide alta por un largo periodo de tiempo, que no sea diabético y empiece a presentar hiperglucemia, esté hospitalizado en cuidados críticos o no, debe ser manejado como un paciente diabético. ¿Ok? Y en este caso, empezar con insulina de nuevo. ¿Ok? O sea, simplemente se inicia con una insulina basal. ¿Ok? Si el paciente es no crítico, se le coloca su insulina preprandial. ¿Ok? De acuerdo a cómo estén sus niveles de glucemia, hay que verlo también, hay que individualizarlo. Y si el paciente está crítico y está presentando mucha hiperglucemia y no era conocido con diabetes, simplemente hay que empezar con su infusión de insulina. ¿Bien? Perfecto. Luego nos pregunta el doctor Raúl Briceño. El basal bolo uso 50% de la intermedia y el 50% de insulina rápida. Un tercio predesayuno, almuerzo y cena. Sí, correcto, exactamente, está súper claro el doctor. Este, podemos usar no solo insulina de acción intermedia, podemos usar insulina de acción prolongada, sería lo mejor. Hoy en día existen las insulinas de Gludec y Lantus, la glargina, que duran 24 horas o más, no tienen picos, ¿okay? Son moléculas más estables y la usaría un solo día, una sola vez al día. Entonces es más práctico para el control de glucemia basal, es más práctico estos dos tipos de insulina. ¿Bien? Ahora, si usas una insulina de acción intermedia como la NPH, lo recomendable es que lo uses al menos 2 veces por día. ¿Bien? Y la insulina rápida, que sería el otro 50%, sí, lo puedes distribuir en 3 tercios. Bien, suponte que en total, suponte que el paciente pesa 60 y tantos kilos y te da 30 unidades. Entonces tú vas a usar 15 unidades de insulina NPH, que es la que tienes en el hospital, ¿ok? O si tienes glargina, si el paciente ya la trae, usas 15 unidades también, súper práctico. Y usas 15 unidades de insulina rápida, ya sea glulicina, aspar, rápido, etc. Entonces, ¿qué haces? Esas 15 unidades que estás usando de acción rápida, vas a usar 5 pre-desayunos, 5 pre-almuerzo y 5 pre-cena. ¿Eh? Eso es lo que dicen las guías. Después de años en contacto con los diabéticos, uno aprende
aprendes a sacar números, aprendes a hacer tu conteo de carbohidratos, convives tanto con el diabético que uno dice, bueno, normalmente el almuerzo es una comida que en nuestro país, en Venezuela, era la comida más grande, ¿bien? Aquí quizás la comida más grande debe ser la cena, pero en el resto del mundo, en general, el almuerzo es la mayor cantidad y es la que tiene más carbohidratos. Entonces, uno lo hacía en la práctica, en el posgrado, era colocar una mayor dosis pre-almuerzo. Y esto, con esto nos iba perfecto. Además, uno tampoco debe ser tan exacto con la dosis de insulina. ¿Ok? O suponte que te dan 36 unidades y según tus cálculos saques mejor para 34. O sea, hagas 17 y 17, también lo puedes hacer. ¿Ok? Después vas ajustando. Después cada 48 a 72 horas, dependiendo de cómo esté la glucemia de ese paciente, tú puedes ir ajustando. ¿Ok? Con respecto al tema de cetoacidosis está hiperosmolar, eso lo podemos planificar. Yo una actividad que se hizo creo que el año pasado de Asumedenar, hablé de eso, de las emergencias. Sí, sí, y estuvo muy bueno. Esa tuvimos bastante concurrencia. Mira, Arnaldo, también con respecto a la utilización de la insulina, eh, acá ahora, se- y lo he visto en varios pacientes, se está vendiendo lo que es la bomba por parte de laboratorio, ¿me entiendes? Los laboratorios están eh, buscando listados de pacientes que sean diabéticos, se están contactando con ellos para hacer el ofrecimiento de la bomba y hay médicos que se las aconsejan. Y realmente, mira, viéndolo, estuve en la oportunidad de ver una charla y viendo los controles, si sacamos de lado el costo de la bomba, el mantenimiento eh, de A1C y de insulina por debajo de 140 y de insulina en ayuna entre 90 y 110 sin, sin periodos de hipoglicemia son bastante buenos. Y aparte que el paciente aprende eso, lo que tú acabas de nombrar. Basta con que el paciente aprenda el conteo de carbohidratos para hacer las correcciones necesarias, más algunas bombas más nuevas dan pequeños flujos eh, como similando a los flujos continuos que da el páncreas. Está bastante interesante. Yo creo que en un futuro la bomba sería una buena opción si, si se expandiera para todo el mundo. Sí, sí, la verdad que el páncreas exógeno, estas bombas, de verdad que han funcionado hace, no sé, hace más de 10, 15 años, 20 años, no sé exactamente, pero siempre han tenido, o sea, digamos, han sido excelentes. El problema siempre ha sido entre el costo, más que todo el costo, ¿bien? Sí, son Porque altos costos. el manejo no es tan difícil, sin embargo, sí se requiere una preparación especial. Nosotros en Venezuela, endocrinología, tenía una subespecialidad y tenía un entrenamiento para eso específicamente, porque digamos que en el posgrado no tienes tanto entrenamiento con las bombas, no porque no quisiéramos hacerlo, sino que la verdad que cuando me gradué, si habían 10 pacientes con bomba en todo el país, eran muchos. Bueno, para el que no conozca la bomba, básicamente es un dispositivo externo que tiene un envase que se recarga de insulina. Por lo general se utiliza insulinas rápidas modernas como la Novo Rapid y dependiendo de la generación de la bomba, hay unas que, como dije, dan flujos basales de insulina y luego se corrige. Tenemos bombas más nuevas que son experimentales que miden la glicemia predesayuno, prealmuerzo y precena y
tú, según el conteo de carbohidratos que vayas a realizar en la comida, hace como un disparo de dosis de unidades de insulina necesarias para el alimento que vas a ingerir, pero para eso hay que educar al paciente. Es Sí, sí, bastante, de hecho ya vienen unas máquinas bastante sofisticadas, simplemente te las colocas en la piel, en áreas que no lo mencioné por ahí, pero existen mejores áreas, mejores zonas del cuerpo sí, para la unas con función. mejores adiposidades. Exacto, que mejores áreas que otras. Entonces, una vez que lo colocan, muchos lo colocan en el brazo por practicidad, aunque no es la mejor área de absorción de insulina es a nivel abdominal. Entonces, este, pero bueno, la colocan por practicidad, etcétera, y ya censan niveles de glucosa y disparan niveles de insulina constantemente, ¿ok? Hacen controles, se pueden programar incluso, o funciona como un páncreas de exógeno, simplemente. ¿Okay? Sí. Hay algunos incluso que ya poseen las hormonas o algunas de las hormonas contrarreguladoras y disparan en caso de que haya riesgo de hipoglucemia. Entonces, de verdad que hoy en día el Sí, es páncreas, bastante interesante. Y de todas maneras, quien sea médico y tenga familiares diabéticos, puede investigar por internet porque hay laboratorios médicos que están haciendo estudios en la Argentina para proporcionar bombas. Pero claro, eh, son pagos, tú pagas por entrar dentro del estudio, pero creo que vale la pena. claro, Lo claro. otro es, no me acuerdo las últimas guías HADAS cuando yo me gradué, creo que eran 2010 y 2014, que en el último capítulo de las guías HADAS, las que eran traducidas al español para este año, hablaban sobre la insulina inhalada, que estaba en estudio. Sí, bueno, la insulina inhalada, de eso han hablado hace bastantes años, pero la verdad es que no fue efectivo. Lastimosamente, la conclusión de muchos estudios, metaanálisis, es que no fue efectivo. ¿Ok? Eh, Sin embargo, por ahí hay ciertos estudios que han tratado de defender un poco eso. ¿Bien? Yo no tengo experiencia con ella, pero lo que vi en los resultados es que no ha sido muy eficiente, no ha sido muy efectivo. ¿Bien? Pero sí, la verdad que siempre la mencionan un poco, porque se estuvo usando. eh, y bueno, eso siempre hace una pequeña mención en todas las publicaciones de Diabetes Care, porque anualmente es publicado, el ADA todos los años publica las guías estandarizadas, las guías para el manejo de diabetes y publica las cosas nuevas que hay. ¿Sí? Así que siempre mencionan un poco sobre eso, pero la verdad es que si fuese tan bueno, desde hace tantos años que se está probando, pues Sí, hoy en día se estuviese comercializando aquí, cosa sí, sí, que no. y me había parecido interesante, pero bueno, sé que no se dio porque nunca las has visto, pero, o yo por lo menos nunca la había visto. Doctor, tenemos dos últimas preguntas para que culminemos esta charla. En los casos de pacientes que a la hora de recibir NPH tienen hiperglicemia, ¿qué debe corregirse? Ahí debe recibir la dosis correspondiente de cristalina para corregir o debe darse una dosis menor de cristalina. No comprendí bien, no sé si me la puedes repetir. O sea, pacientes que reciben NPH y están en hiperglicemia. ¿Ok? Y están Debe hiperglucémicos. recibir una dosis de cristalina, me imagino que según la fórmula, ¿Ok? ah, me imagino que a 0,2 o a 0,5 por kilogramo de peso día, o debe recibir una dosis menor de cristalina. Bien, es buena pregunta. ¿Ok? Si el paciente, me imagino que asume que el paciente solo ingresó con insulina basal, o sea, con insulina NPH. Supongamos que te ingresa el paciente de 50 años, diabético tipo 2, y bueno, recibía X tratamiento en casa. Tú le ingresas y tienes insulina NPH, entonces eh, no quieres ingresarlo con el esquema basal bolo completo, sino que quieres ingresarlo con el esquema basal
y después ver si el paciente está comiendo para ingresarle los bolos. Porque eso es una recomendación también. A veces el paciente viene hiporéxico, pero viene hiperglucémico por el estrés, por hormonas contrarreguladoras, por la infección, etc. Entonces, tú le ingresas con insulina basal. La que tienes en el hospital es la NPH. Ok. La sacas a 0,2 unidades por kilo día. Ok. Entonces, normalmente son cerca de 20 unidades en los pacientes adultos. A menos que sean muy gordos, tú vas a empezar con una dosis mayor. ¿Bien? Entonces, tú inicias con dosis NPH, lo fraccionas, lógicamente, suponte que te da 20 unidades, vas a poner la mitad en la mañana y la mitad en la noche. O sea, 10 y 10. ¿Bien? Entonces tú colocas NPH y el paciente, tú lo ves hiporéxico, bueno, no coloques todavía preprandial porque a veces por error las enfermeras le colocan preprandial y el paciente no come y te hace hipoglucemia. ¿Bien? Entonces, tú dices, bueno, el paciente solo con NPH empieza a ser hiperglucemia. Ok, si la hiperglucemia es en la mañana, tú vas a ajustar la dosis de insulina de NPH de la noche. Supongamos que tú a ese paciente lo estás tratando con NPH 10 y 10 unidades, o sea, 10 unidades cada 12 horas. O como suelen poner aquí, 10 unidades pre-desayuno y pre-cena. No se debe colocar pre-desayuno y pre-cena porque no es una insulina que metabolice la comida, es una insulina para metabolismo basal. Entonces, tú debes colocar horario, 8 de la mañana, 8 de la noche, o las 20, como se dice aquí, o 7 de la mañana, 19 horas. ¿Bien? Entonces, ese paciente empieza a hacer hiperglucemia a los 2 días o al día siguiente, en las mañanas, o sea, supongamos que tiene 160, 180 de glucemia, tú le debes aumentar el 20% a la insulina basal de la noche. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer, la insulina basal de la noche va a regularte la glucemia de la mañana. ¿Bien? Pero si la hiperglucemia es en la noche, entonces tú vas a aumentar la dosis de la mañana. ¿Sí? ¿Sí me di a entender eso? Sí, Perfecto. Entonces, si tú ves que en la noche el paciente está durmiendo con glucemia muy alta, fuera por encima de 180 o 100, la insulina que debes aumentar es la de la mañana. ¿Ok? Ahora, si el paciente empieza a comer, entonces ahí ponemos las preprandiales. Eso puede ser. Eso es una recomendación que no la había dicho hasta ahora, pero es bueno que surjan esas preguntas, ¿bien? Porque a veces estás enfrente al paciente y no te está comiendo y le indicas preprandiales, la, 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 la enfermera viene, la cumple y empieza a hacer hipoglucemia. ¿Bien? perfecto. Doctor Arnaldo, ¿tienes consulta privada? Eh, Mira, ahora con esto del COVID, tuve que quitarlo de la consulta privada, tenía un consultorio en Capital, eh, y bueno, ahora lo que estoy haciendo es visitar a domicilio, eh, en la parte de clínica y la parte de endocrinología. Así que, de hecho, creé una página hace poco, se llama Medivens, y bueno, por ahí tengo un grupo de colegas que me están ayudando, hacemos algunas visitas domiciliarias, estamos, digamos, es una organización que viene en crecimiento, estamos comprando algunos equipos, eh, y bueno, estamos haciendo eso. No, no estamos trabajando lastimosamente con obras sociales por ahora, porque bueno, no es tan fácil. Pero lo que estamos haciendo por ahora, lo que hago ahora es visitas domiciliarias. Perfecto. Bueno, pongo a la orden los grupos de la asociación para que pase sus datos de contacto y de tu emprendimiento, de manera que si aquí alguien quiere derivarte a algún paciente para que lo vayas a visitar o tiene algún familiar que quiera que lo valore, pues puedan contar con tus contactos. Así que bueno, en Sí, nombre sí, de claro, la buenísimo. asociación, doctor, muchas gracias por su tiempo. Dejamos pendiente manejo de estado esperomolar y cetoacidosis. Y bueno, excelente ponencia. Muchas gracias a todos por presentarse y escuchar en la ponencia de hoy. La verdad que tuvimos bastante buena afluencia. Y nada, será hasta la próxima. Bueno, buenísimo. Gracias a Gracias, todos. hasta luego.
Bueno, hasta luego.